Hace unos 8 años, mi bisabuelo, Everett, falleció. Inicialmente, podrías decir que no parece algo que valga la pena escribir, pero verás, tenía 126 años. Guinness World Records lo había publicado durante los últimos 9 años como el hombre vivo más viejo del planeta, eso podría probarlo. Para mí, sin embargo, lo que hizo que su fallecimiento fuera único fue que lo acababa de conocer el día de su muerte. Mi padre había dejado de hablarle hace unos 40 años y nunca se me había permitido conocerlo. No sabía casi nada de él excepto que había habido una pelea y papá no hablaba mucho al respecto. Por lo tanto, me sorprendió cuando Everett compartió la historia conmigo desde su cama de hospicio. El viaje al St. Luke's Medical fue solemne. Papá conducía en silencio, con los nudillos blancos en el volante, obviamente obsesionado con otra cosa. Mamá se sentó en el asiento del pasajero, de vez en cuando estirando la mano para tocar a papá en el hombro, tratando de consolarlo pero al mismo tiempo sabiendo que no podía. Me senté en la parte de atrás con mis auriculares puestos, el típico adolescente, preguntándome por qué era tan imperativo que fuéramos a ver a un hombre moribundo que a nadie en la familia parecía importarle. Después de todo, tenía cosas mejores que hacer. Aparcamos en un garaje a eso de las 3 de la tarde y nos abrimos paso a través del hormiguero de pasillos anodinos hasta la unidad de cuidados paliativos. La enfermera de la recepción nos llevó con delicadeza a la puerta que decía Abernathy, Everett y se ofreció a acompañarnos, pero papá pidió un momento antes de que entráramos. La enfermera obedeció y nos quedamos de pie en el pasillo, los tres, mirando a papá en busca de la señal de que estaba bien abrir la puerta. Mamá y yo sabíamos que estaba luchando con algo que obviamente no lo había molestado durante años hasta que recibió la noticia de que Everett estaba cerca del final. Por un momento pensé que se estaba preparando para decírnoslo, tratando de alguna manera de encontrar las palabras, pero al final solo tenía una cosa que decir antes de abrir la puerta. Sea lo que sea que les diga a ambos, tengan en cuenta que no lo conocen como yo. Se está muriendo, probablemente se sentirá desesperado porque alguien le crea. No dejes que te manipule. Mamá y yo simplemente asentimos mientras papá nos miraba a ambos a los ojos, una mano en cada uno de nuestros hombros, una mirada de resolución en su rostro. La puerta se abrió con un chirrido y entramos. La habitación estaba escasamente decorada con un par de reimpresiones de Van Gogh. Había un pequeño televisor en la pared, pero estaba apagado. Las persianas de la ventana estaban abiertas, y en la cama yacía un hombre pequeño, de aspecto marchito y sin pelo, mirando el lejano horizonte de Minneapolis. Cuando entramos, volvió la cabeza para saludarnos. No dijo nada al principio, pero su labio temblaba y una sola lágrima rodó por su mejilla y cayó sobre su almohada. Finalmente, habló. No tenías que venir, Jack, pero estoy muy contento de que estéis todos aquí. Gracias. Nadie merece morir solo. Mi padre pronunció, con gran moderación. Tal vez no, respondió mi bisabuelo, pero me alegro de que hayas venido, no obstante. Papá solo asintió y probó una sonrisa débil que no habría engañado a un niño de 4 años. A partir de ahí, fueron simples presentaciones. Papá nos presentó y Everett hizo preguntas sencillas sobre la escuela, los pasatiempos y los intereses. Parecía que la visita sería simbólica y que pronto estaríamos en camino. Pero comencé a notar que sin importar de qué hablábamos, la mirada de Everett regresaba a mí. A medida que el sol continuaba su camino hacia el horizonte, los períodos de silencio se hicieron más largos, más sombríos. Al final del último silencio, mi papá finalmente habló. ¿Alguien más tiene hambre? Creo que es hora de cenar. Preguntó. Morirse de hambre. Mamá dijo. Solo asentí en afirmación. Papá se levantó para ir a buscar la cafetería y mamá con él. Pensé que debería irme con ellos, pero algo en mi interior, tal vez la intuición, me dijo que debería quedarme. En la puerta, mi papá se dio la vuelta cuando se dio cuenta de que no venía. Vamos, Ámbar. Él dijo. Me levanté y salí al pasillo con mis padres, pero me mantuve firme. Papá comenzó a contarme que no confiaba en él a solas conmigo. Lo detuve en seco. Tiene 126 años, papá, le dije, no es posible que me haga daño, y me has advertido que tome todo con cautela. Simplemente no quiero que regresemos de comer y él esté muerto y luego vinimos hasta aquí para nada. Déjame quedarme. Solo tráeme un burrito o algo. Papá me miró por un momento, otra vez luchando con algo, y luego miró a mamá. Mamá solo asintió. Está bien, dijo, pero si dice algo raro, solo recuerda lo que dije. Estoy confiando en ti aquí. Pero él no. Lo abracé y se alejaron. Rodé los ojos cuando volví a entrar. ¿Qué podría decir Everett?
De vuelta al interior de la habitación, me senté en lo que parecía un concurso de miradas con Everett durante unos minutos. Sentí como si estuviera mirando a través de mí, haciendo lo mejor que podía para ver la pared detrás de mí, pero fallando en hacer algo más que desconcertarme. Resultó que estaba organizando sus pensamientos. Quiero contarte una historia, Amber, afirmó, y antes de que me detengas, sé que ya te habría advertido sobre mí. Siempre trató de ser una buena persona, así que te dejó quedarte, pero ha pensado lo peor de mí desde 1976. Así que, al menos, considera tu oído como mi último pedido y, si es necesario, mi historia es una historia de ficción que debería estar en un libro para niños en alguna parte. Se detuvo y siguió mirándome, esperando que respondiera. Al principio, hice malabarismos con mis opciones. Podría ir, y tal vez sentirme mal por romperle el corazón a un moribundo. O podría escuchar y en el peor de los casos tener una historia interesante. Es cierto que mi curiosidad estaba en su punto máximo. ¿Qué podría haber sido tan malo en este tipo que mi papá, que trataba a todos los que conocía con respeto, simplemente lo sacaría de su vida? Decidí que si la historia de Everett arrojaba luz sobre el tema, valía la pena escucharla. Extrañé la ironía de él pidiendo una oreja con un Van Gogh en la pared detrás de mí. Avanzar. Yo dije, en 1903, yo era considerado un joven a los 16 años. Nací y crecí en Pine Barrens de Nueva Jersey, en un pueblo llamado Leeds Point. Ahora, es solo un punto ancho en el camino. Pero allá por 1903, experimenté algo de lo que no he hablado hasta la fecha, excepto a mi hijo, Oliver, quien murió en 1984, Jack. Estoy rompiendo mi silencio ahora porque una deuda que debo finalmente vence. En el verano de 1903, yo tenía 16 años, con solo los cuidados de una chica en la calle y de donde vendría mi próxima moneda de 5 centavos. En mi tiempo libre, se me podía encontrar deambulando por los pinares, cazando ardillas y pescando en los varios arroyos que atravesaban los 59 acres de mi padre. A veces, Abigail y yo íbamos juntas, nos sentábamos en las copas de los árboles y capeábamos la tormenta ocasional de la tarde. De vez en cuando, me atrevía a robarle un beso y Abigail se reía. En estos días, se considera imprudente que una pareja tan joven se case, pero en aquel entonces, muchas personas se casaban cuando cumplían 18 años, y nos alegramos de saber que podíamos hacerlo. Pero, el 3 de julio de ese bastardo de verano, la perdí, y le recé a un Dios en el que ya no creo para tener la oportunidad de recuperarla. El 2 de julio comenzó como cualquier otro día. Me desperté antes del amanecer con papá, lo ayudé a alimentar las pocas vacas que teníamos y monté mi caballo, Zip, hasta la farmacia para comprar un periódico. Lo único importante que recuerdo haber leído en él es que había muerto Ed Delahanty, un viejo beisbolista que no muchos recuerdan. También teníamos planeado un picnic en la ciudad cada 4 de julio, y la contraportada hablaba un poco sobre eso. De todos modos, estaba parloteando con un hombre en la esquina afuera de la tienda general cuando Zip comenzó a actuar de manera asustadiza. Logré que se acomodara justo a tiempo para ver la sombra pasar debajo de mí. Al principio pensé que era solo una vieja grulla de arena que volaba más bajo de lo normal, pero miré hacia arriba y vi algo un poco más grande. Estaba justo al sol, así que no pude ver mucho más que una silueta, pero parecía uno de esos caballos con alas. Como en la mitología. Un Pegaso, creo. Sé que suena infantil, pero eso es lo que vi. El hombre con el que había estado conversando también lo vio. Nos miramos el uno al otro con un ¿qué diablos fue eso? Mira nuestras caras, y luego de vuelta al cielo. Se ha ido. Buscamos en el horizonte con las manos sobre la frente, pero no vimos nada. No recuerdo exactamente lo que me dijo el hombre después de eso, pero fue algo sobre la necesidad de llegar a casa. Llevé a Zip a casa al galope, con cuidado de no esforzarlo demasiado porque hacía mucho calor ese año. Pasé por Abigail's para ver si ella también lo había visto, pero después de ofrecerme un poco de pastel, su madre dijo que había ido a recoger moras para el picnic del pueblo. Le dije lo agradecido que estaba por el pastel y me fui a casa. En casa, le conté a papá lo que había visto, y él se rió por lo bajo, como si fuera una risa de Papá Noel, que decía que yo era solo un niño que había pasado demasiado tiempo bajo el sol. Me fui a dormir esa noche sintiéndome un poco inquieta. No era muy frecuente en el verano que no viera a Abigail por un día entero, y encima de eso vi algo. Seguía diciéndome a mí misma que papá tenía razón, que había estado demasiado tiempo bajo el sol y mirar directamente me había hecho ver cosas que no estaban allí. Pero tienes que entender, los Divox, los demonios y similares no se consideraban imposibles en ese entonces.
La ciencia y la medicina no habían llegado tan lejos y la gente todavía pensaba que un fantasma era algo tan simple como un punto frío en el camino. Sin mencionar que yo era un chico curioso por naturaleza. Quería saber lo que vi. Parecía que solo había estado dormido por un par de minutos cuando papá me estaba despertando con una vela en la mano. Rápidamente tuve la sensación de que algo no estaba del todo bien. Escuché voces en la cocina. Papá tenía una cara que decía que no hiciera preguntas. Me levanté, me puse el mono y las botas y crucé la puerta batiente hasta la habitación de al lado. La madre de Abigail estaba sentada en nuestra vieja mecedora, llorando. Algunos de los otros hombres del pueblo estaban en el porche delantero, hablando casi en susurros. Pude ver que uno tenía un viejo Remington uno al lado del otro a través de la ventana delantera. Abigail no vino a casa esta noche. Susurró mi padre, mientras salía al porche. Mi corazón casi se sale de mi pecho mientras repasaba una lista completa de lugares en los que ella podría estar. Pero según el reloj de la sala, eran casi las 2 de la mañana. Abigail no era de las que desobedecían a su madre. Su padre, Dios lo tenga en su gloria, la había criado bien, y cuando murió trabajando en el ferrocarril, la destrozó. Ella siguió sus reglas casi como un memorial, y su madre casi nunca tuvo que disciplinarla. Era insólito estar fuera después del anochecer, a menos que estuviera conmigo o con papá. Les dije a los hombres que el único lugar donde podría estar era en los viejos arbustos de moras cerca de Briar Creek, donde a veces pescaríamos. Sin nada más para empezar, todos los hombres montaron sus caballos y partieron. Nadie me dijo que me quedara atrás. Creo que sabían que habría sido inútil. Cabalgamos en silencio excepto por el repiqueteo de los cascos de nuestros caballos. Mucho más tarde, me encontré vagando más profundo en el bosque, habiéndose separado del grupo horas antes. Había dejado a Zip para que vagara de regreso a casa al borde del bosque porque los árboles iban a ser demasiado gruesos para que él sirviera de algo. Estaba de vuelta más lejos de lo que nunca había estado. Nuestros 20 acres traseros habían terminado un par de horas antes, cuando pasé por debajo de nuestra cerca de alambre de púas. Los pinos se hicieron cada vez más grandes alrededor, y los parches de zarzas me cortaron los brazos cuando se volvieron casi imposibles de evitar. El reloj de bolsillo de cuerda que me había dejado mi abuelo me decía que eran casi las 7 de la mañana, pero los árboles frondosos hacían que pareciera mucho antes, permitiendo que solo unos pocos rayos de sol alcanzaran la alfombra de agujas de pino debajo. Eventualmente, las agujas se volvieron tan gruesas que nada creció a través de ellas. Los árboles se adelgazaron para formar un pequeño prado lleno de hierba muerta, y en el medio había un árbol como nunca había visto, y nunca más. Parecía un roble, pero no estaba a la altura adecuada para su circunferencia. 5 hombres no podrían haberlo esquivado si hubieran estado tomados de la mano, pero las ramas sin hojas se caían lo suficientemente bajas como para que yo pudiera alcanzarlas y agarrarlas. La copa del árbol se extendía tanto que cubría la mayor parte del prado bajo su sombra, y ese prado era casi del tamaño del campo interior de un diamante de béisbol. Pero a pesar de todo eso, no era lo que tenía toda mi atención. No, lo que me llamó la atención fue el gran hueco en la parte inferior, entre 2 de sus enormes raíces. Abigail me había contado la historia de Alice y la madriguera del conejo. Este definitivamente era lo suficientemente grande para Alice, tal vez incluso un caballo, pero definitivamente no quería saber a dónde conducía. A medida que me acercaba, pude escuchar un zumbido bajo, como una colmena de abejas o un montón de moscas en un cadáver. Me acerqué lo suficiente para ver por el agujero, pero no me acerqué. El sonido del insecto definitivamente provenía de ahí abajo. Miré hacia abajo solo por otro momento antes de que de repente se detuviera, y escuché la hierba muerta romperse detrás de mí. Lo vi claro por primera vez. Un caballo con alas, tal como creía haberlo visto el día anterior, se paró a menos de 20 pies de mí, pisoteando la tierra con sus cascos clavados. Seguí sus patas hacia arriba, viendo su pelaje, del color de la sangre cuando ha estado en el aire demasiado tiempo. Sus alas eran coriáceas y venosas, como las de un murciélago, y cuando se plegaron, revelaron al jinete de la criatura. Un hombre pálido, la blancura de su piel solo superada por su ropa. Tenía cabello rubio brillante y ojos oscuros, y su mirada hizo que el vello de mis brazos se erizara. Retrocedí unos pasos, tropecé con la raíz de un árbol y caí de espaldas. Escuché al hombre bajar de su caballo cuando me puse de pie. «Hola», dijo, con una voz tan afilada como una navaja, pero más suave que el cuero en el que la afilarías. «Supongo que debes ser el señor Abernathy. Pensé que podrías encontrar tu camino hasta aquí, con lo fuerte que eres». Me quedé allí, todavía con miedo de decir mucho de valor.
El hecho de que él supiera mi nombre aunque nunca nos hubiésemos conocido no se me había ocurrido. Abrí la boca para decir algo, cualquier cosa, pero todo lo que pude hacer fue mirar de ese semental arruinado a su jockey, con incredulidad. Oh, sin palabras, ya veo, continuó, bueno, tengo ese efecto en la mayoría de las personas con las que me encuentro, algo sobre mi palidez, supongo. Con eso, caminó hacia la parte delantera de su monstruosidad y le dio unas palmaditas en el hocico justo antes de alimentarlo con algo que parecía un hígado de pollo de gran tamaño. Volvió a palmearlo y siguió. ¿Sigues buscando a tu amigo, supongo? Qué tonto de mi parte, por supuesto que lo eres. Bueno, me complace informarte que ella está perfectamente a salvo, por el momento. Oh, vamos, acabemos con esa boba estúpida, te tragarás una mosca. Algo en su burla me dio la rápida patada en el trasero que necesitaba para hablar. Sí, la estoy buscando. Creo que sabes dónde está, por lo que acabas de decir. Me gustaría recuperarla, si te sientes tan obligado. Tartamudeé. Bueno, por supuesto, esperaba tanto. Y tienes modales. ¡Qué sorpresa! Los humanos parecían haber perdido su etiqueta hace décadas, pero usted, señor, es una excepción. Los estadounidenses especialmente, son tan, sin refinar. Pero me estoy desviando, te la devolveré a su debido tiempo, pero por supuesto eso depende de tu sumisión. El hombre habló con el vértigo de un niño pequeño emocionado por un nuevo juguete con el que jugar, pero juro que tenía mucha más inteligencia de la que aparentaba. Estaba tratando de jugar a la zarigüeya conmigo. Él ya sabía que habría hecho cualquier cosa por Abigail. Me había pillado en un momento en que las hormonas ocupaban la mayor parte de mis pensamientos, y habría apostado la granja a ello. No me iré de aquí sin ella. ¿Qué quieres? Me ahogué. Ahora, no pierda la calma, señora Bernati, pero el resultado de su situación no estará a su favor. Entonces, de vuelta al negocio. Solo pido lo que yo llamaría una proyección, la mayoría de la gente aquí lo llama alma, veo la alarma en tu rostro, pero no te preocupes. Es un proceso bastante indoloro, te lo aseguro, y no pierdes tu alma, actualmente. En realidad, simplemente me estaría proporcionando un cupón, lo que implica derechos sobre él cuando expire. Se rió con diversión después de que terminó, y mi mente había estado corriendo más rápido que un galgo por un conejo desde que comenzó. ¿Cómo demonios planeó este hombre tomar mi alma eterna? ¿Podría realmente hacerlo? Al principio, lo dudé, pero luego volví a mirar a su mascota. Algo así solo lo había leído en un libro de cuentos griego, y alguien simplemente jugando no tendría lo que el mundo ni siquiera creía que existiera. Pensé mucho en mis próximas palabras. Entonces, ¿quieres mi alma? Pregunté, y él simplemente asintió con la cabeza, una mirada plana en su rostro. Entonces, más o menos, ¿solo te pertenece cuando muera? Eso es correcto, mi joven amigo, respondió, todo lo que tienes que hacer es consumir uno de esos deliciosos hongos de allí. Señaló una pequeña mancha de hongos de color marrón oscuro que crecían cerca de la base del gran roble. Eran pequeños, pero había muchos. No me gustaba la idea de comer un hongo que nunca antes había visto. ¿Cómo sé que no me matará y te dejará cabalgar hacia la puesta de sol? Yo pregunté. Eres inteligente. Sencillamente, muchacho, no lo haces. Todo lo que puedo hacer es prometerte que después de comerlo, perderás el conocimiento, y cuando despiertes, te encontrarás en casa en tu cama, y Abigail estará sana y salva con su madre, sin ningún recuerdo de ella. Pequeño calvario. Ambos serán felices juntos, pero si puedo ser tan audaz, ¿realmente importa si puedo prometerte algo? ¿Valdría la pena vivir la vida sin ella? Él me tenía. Aplacando o no, me tenía. Supongo que no. Escupí. Estupendo. Ahora, puedo consolarte aún más diciendo que deseo tu alma más que la de nadie en este mismo momento. No se presentan muchos de su variedad. Supongo que eso es irrelevante cuando tienes infinito para buscar, pero sin embargo, debo obtenerlo para mi colección. Si mueres aquí, ¿quién sabe a dónde irá tu espíritu? Necesito el control antes de que se publique, así que por favor. Me señaló sus hongos y fui hacia ellos, preguntándome en qué me había metido. Parecía bastante simple. Comer un hongo, recuperar a Abigail. ¿Y qué si renuncio a mi alma? Valió la pena salvar a mi chica. Me agaché y traté de encontrar el más pequeño que pude. Elegí uno, y después de un minuto finalmente me armé de valor para llevármelo a la boca. Se sentía viscoso y extrañamente frío para el calor del verano. Miré al hombre, totalmente inmerso en el acicalamiento de su animal, y seguí masticando, tragando los pedacitos lo más rápido que pude para deshacerme del sabor.
Era horrible, peor que el sapo que lamía de joven, jugando como uno de esos tipos del viejo libro de Grimm. Lo último que recuerdo antes de que se apagaran las luces era el hombre pálido, mirándome como un león ante una chuleta de cordero, con una sonrisa triunfante en el rostro. Me desperté a la mañana siguiente, en mi propia cama, como prometí. Me levanté y miré alrededor de la habitación, preguntándome cómo había llegado allí. Entonces me acordé del hombre y su corcel. Tenía que haber sido un sueño. Pensé para mí mismo, pero todavía tenía el sabor de ese hongo en la parte posterior de mi garganta. Me puse la camisa y el mono, tratando de entender lo que había sucedido. Finalmente me puse las botas y corrí por la casa buscando a papá. Él no estaba, así que salí por la puerta principal y me dirigí a casa de Abigail. Estaba en su columpio del porche delantero, tarareando y leyendo un himnario. Mi corazón saltó al verla. Nunca le pregunté qué pasó, qué recordaba. Ella solo me dijo que se había quedado dormida en un árbol con su libro y no se había despertado hasta el día siguiente. Caminó a casa y se sorprendió por todo el alboroto que se había hecho, pero su madre se había sentido tan aliviada de tenerla de vuelta que ni siquiera la azotó con la lengua. En cuanto a mí, papá dijo que la búsqueda se canceló cuando ella finalmente apareció, y regresé un par de horas más tarde y me fui a la cama sin decirle una palabra. Me había dado mi espacio porque pensó que estaba vencido. Abigail y yo nos casamos 2 años más tarde y, finalmente, rara vez pensé en ese día en Pine Barrens. Inmediatamente después, mucha gente estaba hablando de lo que habían visto volar por el cielo ese día, gente de todo Nueva Jersey, de hecho. Pero mantuve la boca cerrada, temerosa de hablar de eso. Tuvimos 7 hijos maravillosos, 3 niños y 4 niñas. Me volví bastante bueno en la cría de caballos y gané bastante en ello. Fuimos felices durante casi 15 años, hasta que un día el sheriff del condado llegó a mi puerta con el sombrero de mi hijo mayor. Había estado haciendo sus rondas vendiendo el periódico y dejó caer algunos. Volaron por el lugar y él corrió tras ellos, sin mirar por dónde iba. Se había topado con el viejo pozo seco de la ciudad y se había tirado por la borda, quitándose el sombrero al hacerlo. Su cuello se había roto cuando golpeó el fondo. Un extraño accidente, me habían dicho. Mi esposa y yo lo tomamos duro. Nos tomó casi 2 años volver a la normalidad, y justo cuando las cosas empezaban a parecer bien, nuestro siguiente hijo mayor murió, de una manera que prefiero no recordar. Voy a hacer el resto rápido. El resto de Abigail y mis hijos murieron uno por uno, a excepción de tu abuelo, cada muerte tan violenta como la siguiente, durante los siguientes 3 años. Soportamos lo que ningún padre debería soportar, tener que enterrar a nuestros propios hijos. Había comenzado a sospechar que me habían cobrado de más ese día en el bosque cuando murió nuestro segundo hijo. Cuando nuestro sexto se fue, había decidido que saltaría de la presa río abajo. Llegué hasta el camino que lo cruzaba, pero luego no pude hacérselo a Abigail. Ella había pasado por mucho, y estaba siendo muy fuerte. No era justo que yo fuera un cobarde, mientras ella se sentaba en casa y apenas se mantenía unida, ingenua ante el trato que había hecho para salvarla. Luego, en mi cumpleaños número 45, Abigail fue al médico porque simplemente no podía encontrar energía. Todos los médicos de Nueva Jersey sabían que era un problema de la sangre, pero no sabían qué era exactamente. Todo lo que intentaron pareció funcionar por un tiempo, y luego se volvió completamente inútil. Ella luchó a través de eso durante 11 años. Algunos días, Abigail sería casi normal, pero otros, gritaría desde la cama a nuestros hijos muertos. Me heló hasta los huesos, y no podía soportar verla consumirse, sabiendo que cada minuto era obra mía. Sufrió hasta los 54 años y finalmente, con gracia, falleció. Así que aquí estoy, 126 años. Vi a todos menos uno de mis hijos morir horriblemente, y vi a mi único amor luchar contra la oscuridad durante una década. He visto cosas que ningún padre o esposo debería ver, y algo me ha mantenido aquí para seguir reviviéndolo cada noche. Solo necesito que alguien sepa que ese día, hace tantos años, miré hacia ese hueco y, sin saberlo, fui testigo de las profundidades del infierno. Me volví y llegué a un acuerdo con su guardián. Parpadeé fijamente a Everett durante unos segundos antes de decir algo. ¿Qué clase de historia era esa? ¿De verdad esperaba que comprara esto? ¿Estaba delirando a causa de su enfermedad? ¿Fue todo una metáfora? De cualquier manera, eventualmente dejé esas preguntas a un lado y pregunté cuál pensaba que era más pertinente. Entonces, ¿qué tiene esto que ver con mi papá? Claro, todos menos tú y el abuelo murieron, pero eso no explica por qué tu nieto te odia tanto. Bueno, hizo una pausa.
Cuando todo lo que me quedaba era tu abuelo, Oliver, me volví abrumadoramente paranoico acerca de preservarlo y tratar de evitar que lo que estaba convencido era algún tipo de maldición. En 1964 nació tu padre. Puede que no quiera que sepas esto, pero tenía un gemelo, David. David vivió durante 2 años y luego le diagnosticaron un trastorno sanguíneo muy familiar. Murió cuando cumplió 3 años. Oliver había comenzado un poco tarde con una familia debido, francamente, a mi intromisión e intento de evitar que se enamorara, para que no tuviera que compartir mi destino de alguna manera. Por supuesto, con la muerte de David, mis temores se hicieron realidad. Después de todo, claramente había firmado algo que no entendía, y no sabía si podría transmitirlo, o si moría si se transmitiría hasta que se pagara la deuda. Empecé a ver mi acuerdo por lo que realmente era. Mi alma me fue prestada hasta que muriera, con las almas de mis hijos como interés. El único hijo restante se dejaría para permitir que su descendencia pagara más intereses, y así sucesivamente. Fui prepotente con Oliver durante un tiempo, sí, pero con las intenciones correctas. Nuestra relación fue tensa, por decirlo menos. Pero me guardé las cosas durante poco más de una década a partir de 1965 por el bien de su felicidad. Por supuesto, mantuve un ojo vigilante desde un poco de distancia mientras el miedo me erosionaba lentamente. Sin embargo, me complació que Oliver hubiera desarrollado una sana preocupación por lo que le había contado, ya que compartió mi historia con su esposa. Tu abuela, Denise, por supuesto, se mostró escéptica sobre todo el asunto, y al principio lo descartó como una de esas historias que se transmiten de padres a hijos, y se vuelven más grotescas a medida que pasan los años para facilitar el entretenimiento, evitar la redundancia e infundir identidad. Pero cuanto más pensaba en ello, más se preguntaba y, finalmente, comenzó a investigar por su cuenta. Con el tiempo, reunió bastante información sobre todos mis hijos. Certificados de defunción, artículos de periódicos y cosas por el estilo. Por supuesto, ella comenzó a sospechar que en lugar de algún suceso sobrenatural, simplemente había estado asesinando a mis hijos de alguna manera, sin mencionar a Abigail. Se guardó esto para no molestar a Oliver, pero le pasó factura. Su relación fue a veces adversa, Denise insistía en lo que creía saber y Oliver hacía todo lo posible por fingir que todo era una fábula. Cuando tu padre cumplió 12 años, decidí que ya no podía guardarme las cosas para mí y tenía que seguir intentándolo. Sin embargo, tu abuelo no escucharía nada de eso. Sabía cómo se sentía Denise, así que la omití y me resigné a contarle todo a mi nieto restante. Tenía 12 años, después de todo, fácilmente impresionable, y tal vez todavía capaz de creer tal historia. Como tal, pensé que él llegaría a entender. Todo el plan explotó en mi cara. Además del trato que hice en 1903, mi mayor arrepentimiento ha sido asumir que simplemente podía manipular a la familia que me quedaba. Unos días después de que se lo dijera a Jack, su falta de discreción adolescente se apoderó de él y sacó a relucir mi historia durante la cena. Inmediatamente recibí la visita de Oliver, reprendiéndome por decirle tales cosas a un niño de 12 años. No tan cortésmente me dijo que me mantuviera fuera de su vida. Así que lo hice. Con el tiempo, la presión sobre Denise se volvió demasiado para ella, ya que Oliver no reconocía que yo podía ser un asesino en serie y no consideraba la posibilidad de que estuviera diciendo la verdad. Estaba completamente convencida de que Abigail simplemente se había quedado dormida en ese árbol, y yo había creado toda la historia como un delirio de grandeza a medida que me hundía más en la locura. Dejó a Oliver con tu padre en 1977. Tu padre creció y llegó a culparme por separar a sus padres y posiblemente envenenar a su hermano. Por eso me desprecia, por eso no pude asistir al funeral de Oliver en 1984, y por eso no me ha hablado desde que le conté todo esto en 1976. Pero, creo que me han mantenido con vida tanto tiempo porque el diablo se dio cuenta de que podía recolectar más almas como parte del contrato siempre que yo mantuviera la mía. En ese momento, estaba convencido de que Everett al menos creía la historia que estaba complaciendo. Si yo pensaba que era cierto o no, era una historia totalmente diferente. Todo lo que podía escuchar era a papá, advirtiéndome sobre la manipulación. Me senté, mirando al suelo, mientras Everett presumiblemente me miraba, esperando una reacción. Afortunadamente, escuché a mis padres hablar en el pasillo y me puse de pie para dejarlos entrar. ¿Por qué estás tan pálido?, preguntó mamá. «Oh, tengo mucha hambre. Mi nivel de azúcar en la sangre probablemente esté un poco bajo», respondí. Volví a mirar a Everett y él me hizo un gesto de agradecimiento.
Este era su pequeño secreto conmigo, el último secreto que compartiría con alguien. De mí dependía lo que hiciera con él. Mientras comíamos, me cautivó menos la historia de Everett, y mis padres comentaron que el color me había vuelto a la cara. De vez en cuando papá miraba a Everett, que dormía, y luego volvía a la conversación informal de la cena. Finalmente, cuando el último rayo de sol desapareció detrás del horizonte de Minneapolis, mi papá anunció que era hora de regresar a casa. Nos dimos la vuelta para despedirnos, y cuando mi papá encontró el coraje para poner una mano sobre el hombro de Everett, noté que no parecía estar respirando. No se movió cuando mi padre lo tocó. Papá, le dije. Me miró con lágrimas en los ojos y asintió. Nos dimos la vuelta para irnos, cuando comencé a descartar la historia que me había contado como las visiones finales delirantes de un hombre moribundo. Me volví para mirar a Everett por última vez. Una sola mosca se arrastró desde su boca ligeramente abierta, sobre su labio superior y dentro de su fosa nasal. Mi sangre se heló con la creencia. Les conté a mis padres todo lo que Everett había dicho, y aunque mi padre inicialmente estaba molesto por cómo me había enterado de David, lo superamos. Sin embargo, omití la parte de creerle, no quería que se cargaran con eso, y no quería sonar como un tonto. Solo les dije que pensaba que era la manera de Everett de dar sentido a sus errores, y nunca hemos vuelto a hablar de eso, hasta el día de hoy. Como mencioné, ahora han pasado 8 años y estoy a punto de tener gemelos. Supongo que viene de familia. Nunca le mencioné nada de esto a mi esposo, Michael, pero estaría mintiendo si dijera que no me preocupa tener más de un bebé. Si esto es una maldición, ¿murió con Everett? ¿O, estoy atascado con eso ahora? Obviamente, mi bisabuelo no entendió todo acerca de lo que había hecho. Lo que sea o quien sea que conoció en esos bosques, sacaron lo mejor de él. ¿Tendré que pagar por ello? Solo el tiempo dirá.